Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy sale un artículo en El País muy interesante que he puesto en el blog. Yo pongo mis fuentes, he puesto 9 fuentes más, y sobre la misoginia de Picasso, y poco menos que es un artículo de opinión con el cual no estoy de acuerdo en absoluto, pero bueno, yo lo he reproducido para que vosotros también me digáis vuestra opinión. Si no queréis leerlo, pues de las cosas que voy diciendo, ya he abordado este tema en otras ocasiones, pero pienso que eso de todo vale. Mirad, con el movimiento Me Too, con el que se puede estar o no estar de acuerdo, hubo un cambio radical, porque, como he dicho muchas veces, cada generación tiene derecho a reescribir su historia, que eso lo dijeron los formalistas rusos a principios del siglo XX, y es cierto. Entonces, esta generación de mujeres que están plenamente integradas al mundo laboral, en algunos países, que no en España, pues, pero hay un cambio de sensibilidad, un cambio de paradigma, no están por la labor de sepultar en el silencio, con resignación, todo lo que son acoso, abuso y toxicidad en las relaciones. No es que tengamos que hacer de eso nuestra vida, pero el hecho real es que toda una tradición nos precede a las mujeres, y siempre se dice, bueno, la radicalidad feminista. No es radicalidad feminista, es que el cuerpo es político, es democrático, o sea, cada persona, con independencia de su sexo, tiene que poder decidir con quién quiere estar o con quién no, y cuándo se acaba una relación. Y eso es un tema que está presente todavía, que es candente, porque por lo menos en nuestro país sigue habiendo muchísimas muertes a diario de mujeres a manos de muy jovencitas, algunas veces incluso adolescentes, a manos de sus presuntos novios, maridos, etcétera. Es un tema sin resolver, y que además de difícil resolución, porque aunque desde un inicio en eso tiene mucho que ver la familia, la escuela y el entorno que rodean al individuo en su formación, pero así todo, que se pone especial énfasis, es algo que no está todavía resuelto y que posiblemente se tarde generaciones, si es que alguna vez llega a ser resuelto, porque lo sencillo es simplemente abusar del más débil, ya sean mujeres, niños, ancianos, etcétera. Es un principio de ética aplicada que está dentro de la moral. Pero me llama muchísimo la atención cuando en el centenario de Picasso es todo vale. O sea, es que es un buenísimo artista y, en fin, bueno, ¿y qué? O sea, no se puede hablar de la toxicidad de sus relaciones. Yo digo que cada uno vaya a las exposiciones que les dé la gana, pero también que tenga el criterio que quiera, o sea, porque si no resulta que le estaríamos dando poder a toda la gente que triunfa en la vida, para que pudieran atropellar a quien les diera la gana, y eso no debería de ser así. En fin, ahora dicen que se está linchando a muchos actores por haber sido abusadores durante pues me parece muy bien. Kevin Spacey, yo que sé, que es gay, etcétera. O sea, no tienen derecho a atropellar a nadie, aunque los otros sean actores incipientes o incluso desconocidos. Y bueno, en el caso de Picasso, en mi blog lo que he hecho ha sido repasar las 9 parejas que tuvo, conocida, porque tuvo muchísimas más, aquí el Minotauro, obviamente, y también lo que hago es repasar un poquito, o sea, este artículo de opinión lo reflejo porque ahora lo contaré, la escritora lo que dice es que, bueno, pues que también fueron abusadores Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, yo que sé, ella no lo dice, pero lo digo yo, Sartre o Sócrates también fue abusador de sus alumnos, con los cuales ella hacía, que eran adolescentes, muchos de ellos, y en fin, y a mí de qué me sirve que otros hayan sido abusadores, o sea, cada uno que haga con sus gustos lo que le dé la gana. Pero yo os voy a decir una cosa: el que ha sido una mala persona, paso de ver su exposición y paso de ver su obra, y me da igual que haya sido el mejor artista del siglo XX. La mala gente, vamos, en pintura. Pero así todo, yo tengo un canal y quiero saber vuestras opiniones, porque yo las respeto todas, pero ya os digo que en arte para gustos colores, y yo qué sé, la aspiración ética de cada persona. Mira, Picasso, cuando se casó con su primera esposa, Olga Koklova, que era una bailarina
de los ballets rusos que él conoce cuando está en Roma haciendo puesta en escena, ¿cómo se llama? Diseño de ropa, diseño de escenario, etcétera, etcétera. Ella había sido bailarina su madre, su abuela, su hermana, en fin. Le dijo su suegra: mira, mi hijo es poco recomendable, no ya como marido, sino como pareja, porque vive por y para su trabajo, y una persona así es muy poco recomendable. Se lo dijo la suegra, o sea, no se lo dijo uno de por la calle, y la verdad es que era poco recomendable porque se portó fatal con ella. Picasso siempre que estaba con alguien estaba a su vez con otras personas, era yo que sé, muy promiscuo, y la verdad, y le encantaba, tenía un particular sadismo, le encantaba, le ponía yo que sé, que sus amantes se pelearan, yo que sé, incluso que sus representantes, cuando él era ya cotizado, lo fue casi desde el principio, reunirlos a la vez y que discutieran y se mataran vivos entre ellos. En fin, era un individuo que era muy machista, era egoísta, era un narciso y no le importaban demasiado los sentimientos de su pareja. De hecho, dejó de las relaciones que tuvo, digamos, conocidas, entre comillas, dejó 8 mujeres destrozadas, y tuvo, por supuesto, infinidad de suicidios de su hijo, su esposa, yo qué sé. Dejó tierra devastada, Wasteland, como la obra de T.S. Eliot, Wasteland, tierra devastada por donde pasó, no volvió a crecer la hierba, y menos de, ¿cómo se llama? François Gillot, que se escapó, y además ella lo dijo, ella tuvo a sus 2 hijos, no sé si se llama... esta que es diseñadora de Paloma Picasso, y no me acuerdo quién más. Bueno, tuvo un hijo y una hija, y ella se fue a Estados Unidos, se fue a Nueva York, se casó con un científico, le dijo que ella era pintora, que si quería casarse, que él tenía que hacer las labores de la casa o encargársela a alguien, que ella no se iba a dedicar a limpiar y a fregar y a cocinar, que tenía otras cosas que hacer. Bueno, y esta después escribió un libro diciendo que si no llega capaz de esa barbarie hubiera sido una suicidada más, una loca más. Por ejemplo, Dora Maar, que era una fotógrafa excepcional que lo fotografió. He puesto todas las esposas por un orden cronológico, cada una coinciden con una etapa de color, el periodo rosa, el periodo, yo qué sé, el periodo azul. Dora Maar, que coincidió con la época de la ejecución del Guernica, y que ella hizo un reportaje maravilloso, pues a esta le pegaba y venía con los ojos morados y tal. Bueno, pues Dora Maar dice que después de conocer a Picasso, Dios, Dora Maar se tuvo que ir a un psiquiátrico y le pusieron electroshock no sé cuántas veces y se quedó trastornada, jamás se llegó a relacionar con nadie más. Mirad, en esto de las relaciones abusivas hay todo un misterio, porque realmente eres abusado cuando tú lo desconoces, pero ¿hasta qué punto? Y también un igual a igual, no sé cómo decir, cuando tú ya permites ese abuso ya es sadomasoquismo, ya hay, no sé, estás permitiéndolo, pero es que también lo que ocurre, por eso les cuesta después años escribir sobre que fueron abusadas. Lo que ocurre es que llegas a generar como un síndrome de Estocolmo con tu abusador, y llega un momento en que te parece natural que te consideren una cucaracha. Y bueno, en el caso de Picasso, ya os digo que dejó tierra devastada, dejó suicidio, maltrató a los hijos de Olga Koklova, al hijo, yo qué sé, dejó un desastre por todos sitios, y le daba igual absolutamente, porque él siempre tenía fascinación por relacionarse con chicas de 17 años, menores de edad, chicas muy jóvenes. Él, cuando tenía 72 años, se casó con Jacqueline, que fue su última esposa, y ella tenía 27, o sea, 72, 27, mi hija, todo así, pero claro, mientras que la otra parte acceda, pues no está cometiendo tampoco ningún abuso. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito el artículo, y con el cual no estoy en absoluto de acuerdo, porque es un artículo de opinión que hace muchísimas digresiones en plan de, bueno, pues todos los famosos a fin de cuentas hicieron muchísimos abusos, vale, de acuerdo, sí, Carballo era asesino, no sé, todos tuvieron una vida, todos no, perdón, hubo muchos que no la tuvieron, por favor, pero bueno, con eso no le quitamos, no le restamos peso a Picasso, y a mí
os voy a decir una cosa, me parece maravilloso que las nuevas generaciones le den muchísima caña a Picasso porque la merece. Y eso es decir, es que no podemos trasladar un periodo, que no estamos hablando de hace 500 años, estamos hablando de hace 5 minutos, hace menos de... Picasso murió hace 50 años. Y eso de que en aquella época era distinto, mentira. Hay un ius natura, un derecho natural en el cual no matarás, no robarás, no abusarás. El pisotear a alguien moralmente es horrible antes y ahora, que lo permitieron porque continuaron estando juntos, de acuerdo, que quizás tendrían que haber sido de su lado al primer abuso, vale, estoy de acuerdo también, pero el hecho real es que su patrón de conducta fue reiterativo, se repitió en infinidad de ocasiones y dejó maltrecha a muchísimas mujeres y entonces pues no me merece la simpatía. ¿Qué queréis que os diga? Me da igual lo buen artista que fuera. Así, simplemente está fuera de mis gustos estéticos. Lo siento mucho. Hay infinidad de artistas buenísimos que fueron buena gente. Bueno, el artista emplea sobre todo también la violencia psicológica, también con hombres. Yo qué sé, pero también fue un buen artista. ¿Y a mí qué? Estoy con el artículo que he reflejado en el blog, que espero que os guste. Bueno, no espero que os guste, a mí no me ha gustado, pero en fin, lo he reflejado porque es un artículo de opinión a día de hoy, sábado de octubre, final del mes de octubre, que será, si el 25 es martes, 25, 24, 22 de octubre de 2022. Francamente, me parece deplorable que se le justifique. Un día de 1938, dice el artículo, Dora Maar llega con un ojo morado y entonces llegó a su taller porque ella era una excepcional artista que después de la relación con Picasso quedó reducida a añicos, a ceniza, nada. Y ella llegó al taller de pintor surrealista Victor Brauner y con un ojo morado. Entonces le preguntó qué es lo que le había sucedido y ella dijo, tengo que leerlo, me he peleado con mi padre. Claro, eso no colaba. Por tensas que fueran las relaciones, porque Dora Maar era muy, muy inteligente, las relaciones entre padre e hija. Un padre no le iba a pegar un puñetazo a una hija adulta en aquella época. En fin, no es creíble, no hay otra explicación que la de Picasso. La biógrafa de Picasso dice que le zurraba a Dora Maar. Del resto no hemos sabido, porque entre otras cosas, ¿sabéis lo que pasa? Que lo que no se dice no existe. Por eso en el Me Too hay una reivindicación de hablar, de decir, de denunciar, porque si no las cosas quedan sepultadas en el silencio. Y entonces esa resignación de las mujeres, que muchas veces porque no hay más remedio, porque es tu jefe el que te acosa, esa resignación ha hecho que todos estos bárbaros puedan seguir haciendo sus tropelías sin que nadie levante la voz contra ellos. Bueno, este Christian Servo, no os crea que tampoco era un angelito, porque que es el autor del catálogo razonado de la obra picassiana. Explica en una carta a Siegfried Gideon que tras la gestión fallida con el pintor no quería ver a Picasso. Dice, tengo que leer cosas porque no me las sé de memoria, conozco el placer que le provoca ver sufrir a la gente. La obra y el hombre nunca son lo mismo, el artista es enorme, el hombre muy pequeño, porque estamos hablando de principios del siglo XX. Bueno, tampoco Christian Servo es como para... que resulta que tuvo una refugiada en su casa, una refugiada adolescente. No hay ninguna joya aquí el amigo en su comportamiento ético, porque tuvo durante la ocupación tuvo una refugiada adolescente que recogió en su hogar, que se llamaba Yvette Sukbar Thomas, quien al cabo de los años escribió su historia de abusos sexuales. Era una menor de edad. Y este es el que estaba diciendo que Picasso era un abusador, ¿sabes? Consejos vendo que para mí no tengo. Se conocen muchos otros episodios de maltrato psicológico de Picasso, como por ejemplo, no tenía nada más que leer una de sus biografías para saber lo bárbaro que era. Todo el mundo, pero parece que la gente ama esa especie de libertad del artista, ¿no? Que es promiscuo, es bárbaro con la gente porque se basta y se sobra a sí mismo. ¿Cuántos conocemos? Yo vengo de la Facultad de Bellas Artes y era moneda común ese exhibir gente que además artísticamente no valía la pena, pero generaban un personaje de barbarie y
estupidez, vamos. Y bueno, todo el mundo quería cuadros del artista y su estrategia era citar junto a dos de sus grandes marchantes para ponerlos nerviosos y que se pelearan entre ellos. Los tenía una hora en la antesala esperando y escuchaba las cosas que decía y se lo pasaba bomba. Eso es muy andaluz, porque mirad, Andalucía es un paraíso para todo, para comer, para vivir y tal, pero en cuestiones de machismo, madre mía, somos campeonas. Aquí, mejor no hablar del tema que tirar piedras sobre mi tejado. Bueno, a Françoise Gillot, que es la que realmente escribe también otra biografía de su relación con Picasso, estaba enamoradísima, narra cientos de estas anécdotas. Le decía al principio, no sé por qué le he permitido venir, sería muy agradable ir al burdel. O sea, en vez de estar con su mujer, que sería mejor irse al burdel. Dice, también le encantaba hacer coincidir a dos de sus amantes para provocar celos entre ellas y que se pelearan, como hizo un día en el estudio de Picasso con Dora Maar y María Teresa Walter. Y se pelearon físicamente de tirarse los pelos y hacerse daño. O sea, hay historias, pero vamos, para no dormir a montones. Picasso declara años más tarde que aquel era uno de sus recuerdos más guays, más apreciados. Las víctimas de los maltratadores psicológicos suelen tardar años en denunciarlos porque generan, como he dicho antes, una especie de síndrome de Estocolmo, y más si estos son grandes artistas o escritores que se sienten fascinados y ellas son adolescentes, con lo cual es difícil que pienses que está siendo abusada porque tampoco has tenido muchas relaciones. Vanessa Springora escribe recientemente un título titulado El consentimiento, donde narra la historia de un escritor pedófilo llamado Gabriel Martel, famoso en Francia, que seduce con su consentimiento a una niña de 14 años. No solo las víctimas se enamoran de verdad, sino que el maltratador suele aislar también a la víctima y ejerce de maestro en vida, o las colma como contrapartida a su desprecio de regalos y consejos, de ahí que a ella le sea tan difícil discriminar, porque son niñas, entre lo que sí está bien y lo que no está bien. Con un adulto le pegaría un corte el primer día y no habría relación. Y reconocer que han sido víctimas de abusos. Pero Picasso es el mejor pintor del siglo XX, por lo tanto parece que tenía, yo qué sé, manga ancha para hacer todo tipo de atropello y barbaridades. Y parece que ahora que le hemos callado demasiado, también tenemos que seguir callando. Pues yo francamente no pienso ir a ninguna exposición de Picasso, si queréis que os diga eso, que la Suite Volant me encanta y la fase de su primera época me gusta. La puedo ver por internet y no me interesa ni lo más mínimo, de un ser horrible. Bueno, por más que alguien se empeñe de desacreditarlo como tal, inventó el collage, inventó el cubismo, inventó eso, lo que dice el artículo, las esculturas con objetos encontrados, con objetos cotidianos, bueno, casi siempre robando ideas. Mirad, en Montmartre, cuando Picasso pasaba, cogían todos los que estaban pintando, pintores pobres, todo el mundo, y escondía, porque sabían que como se lo jipara, se lo iba a robar, le iba a robar la idea. Él le robó idea a Braque, le robó idea a Juan Gris, en fin, a Julio González, a todos los que tiene alrededor. Pero sus resultados, como era muy inteligente, muy trabajador, yo creo que no era un genio, era una fiera corrupta, trabajando era excepcional. Tiene resultados más vivos, más radicales, más variados, y siempre tenía cierta chispa, tenía cierta pasión que era un factor añadido a su obra. Entonces tenía como más registros plásticos. Bueno, también era sumamente inteligente, simpático y también generoso, como buen andaluz. Tenía sus puntos, somos más simpáticos no por nada. Y entonces dio una vez 20.000 francos para los niños de la República, los niños hambrientos de la República. 20.000 francos en aquella época era muchísimo dinero, de la Guerra Civil Española. Ayudó, se estaban muriendo de hambre en Francia, en campos de concentración, los cuales los metían, no les daban nada, ni agua, ni nada. Si iban embarazadas, iban niños pequeños, etc. Regaló $1.000 de los años 50 para sufragar la intervención quirúrgica de la compañera de Gertrude Stein, que no me acuerdo cómo se llama, Tolklas o algo así, Alice Tolklas, y ayudó. Es que Gertrude Stein, cuando él estaba empezando, le compró, no sé, 13 o 14 cuadros, su hermano igual, o sea, y ella ayudó a difundir muchísimo su obra. Ella lo quería de verdad, Picasso, y apostó por él cuando, como si dijéramos, sus patrocinadores, empezó con la
el cubismo, y entonces dijeron, no nos gusta, y entonces Picasso de pronto se quedó sin nadie, y ella sin embargo siguió apostando por él, y entonces Picasso, digamos, le ayudó cuando estaban sin medio. Bueno, pero realmente Picasso apostaba por aquellos que les caía bien. Entonces, ¿qué hacemos con Picasso? Ahora con el cincuentenario de su muerte, pues yo no soy partidaria de abolirlo. Me parece maravilloso que se hayan hecho más de 50 exposiciones que se van a hacer, perdón. Hay ya algunas en curso, como os he dicho, en el Kunstmuseo sobre Picasso y el Greco, porque Picasso tiene mucho patrón del Greco. También en Toledo hay otra, no sé, creo que en el Picasso de Málaga, en fin, hay diferentes exposiciones de Picasso en estos momentos y muchísimas que se van a hacer, pero sí que digo es que no perdamos la vista quién fue el ser humano que había detrás. Dice Daniel Rico, tenemos patrimonios incómodos, pero que a poco que escarbemos todos lo son. No estoy de acuerdo. Vale, Hitchcock fue genial, pero también acosaba a Tippi Hedren, la que fue suegra, perdonad que quede desayunado, de Antonio Banderas, y le dijo que como, en fin, no le hiciera caso, no le hizo caso, por supuesto, arruinaría su carrera para siempre. Después está Salvador Dalí, en fin, se enrollaba con los patos muertos, en fin, unas cosas tremendas, pero no había daño a tercero. En el caso de Hitchcock un poco sí de acosador. Simone de Beauvoir manipulaba a su alumna y se beneficiaba de ella y las trataba como que Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo, que fue como la Biblia durante una época para el feminismo. Es una de las clásicas, sin embargo era una bárbara con las relaciones con las chicas y que muchas veces le pasaba a Jean-Paul Sartre, que era su pareja, y las trataba de tontas. Hay un cuadro que se llama, en francés, un cuadro, digo yo, un libro que se llama Simone y las chicas, en donde se explica cómo ella abusaba de las chicas, en fin, y que eran sus alumnas, que es lo menos ético del mundo. Y bueno, ¿y qué tiene que ver con Picasso? Digo yo, ¿qué pasa? Que grandes personalidades han hecho barbaridades, y a mí qué, y Sócrates también, pero lo que era un modelo ético a seguir, pero sin embargo abusaba de sus alumnos. En fin, yo qué sé, citar estos ejemplos porque son personajes famosos, como diciendo, han pasado también a la historia y fueron maravillosos en lo suyo, pero mira, qué bárbaros que fueron, y a mí qué, o sea, si, cada uno que haga lo que le dé la gana con su análisis, pero yo qué sé, que los abusos sean comunes no significa que tengamos que transigir con ellos, y que sean de hace 50, 80 años, pues lo siento, pero me parece muy triste, porque normalmente los abusos se permiten cuando las sociedades son más pobres, cuando las abusadas son también más vulnerables. Entonces, ¿qué hacer? Pues con los violentos, los pedófilos, los fascistas, los manipuladores, pues suprimirlo de los museos de la biblioteca. Pues la que ha escrito el artículo dice que no, pero yo qué queréis que os diga. A mí, francamente, no potenciarlo sería la palabra. Hay cosas mejor que hacer, o los museos son para que las futuras generaciones tengan un patrón de conducta, tengan un anhelo mejor y no, en fin, Borges pues fue condecorado por Pinochet y no se le dio el premio Nobel, y me parece muy bien, porque un artista tiene que ser siempre una persona comprometida con principios éticos, entre otras cosas porque tiene entre los múltiples motivos tienen una grandísima difusión y bueno, su forma de hacer, su forma de afrontar el mundo tiene que ser un patrón de conducta para futuras generaciones. Con ello no digo que sean perfectos, pero que tampoco traguemos tanto con la barbarie. Bueno, espero que os haya gustado y que me deis vuestra opinión. Hasta mañana.